eternidad. Oh sí, Señor. Al soberano y único Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga una vez más, hermanos, amigos que nos sintonizan, que nos ven a través de la red social de Facebook. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la primera iglesia cristiana bautista de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Estamos ubicados en el barrio Santa María. Si alguna vez usted tiene a bien visitar la región por alguna situación familiar, de trabajo, de placer, de negocios, y desea acompañarnos en la adoración, esperando que esta epidemia, esta situación de pandemia pueda pasar. Estamos ubicados a unos 50 metros al poniente del Puente de Fierro, en el barrio Santa María, a orillas de la carretera Cristóbal Colón, aquí en la ciudad de Santo Domingo, Tehuantepec, ciudad de Tehuantepec, Oaxaca. Agradecemos a Dios porque usted en esta hora nos está sintonizando y nos permite llegar a su hogar, llegar a su corazón también en el nombre del Señor, a través de esas señales de internet. Somos una iglesia cristiana que proclama a Cristo, somos una iglesia que exalta a Jesucristo, somos una iglesia que proclama y que permanece siempre dando testimonio de Jesucristo. Y dar testimonio de Cristo no en todos los momentos ha sido sencillo. Siempre han habido cosas que han perjudicado, obstaculizado, limitado la proclamación del Evangelio. Pero una promesa que Jesucristo hizo a su iglesia respecto a la misión y al reconocer quién era Jesús, el Señor de la iglesia, el fundamento de la iglesia, Jesús dijo: ni las puertas de la misma muerte y del mismo infierno prevalecerán contra ella. Agradecemos a Dios porque en ese tiempo que hoy día estamos viviendo existe mucha incertidumbre en muchos sentidos. En algunos lugares, en algunos países, ya la situación es menos tensa, aunque en otros más han habido algunos rebrotes, dicen, del virus, que nuevamente está poniendo en jaque a algunas autoridades sanitarias y demás, algunos gobiernos. Lo cierto es que ninguno de nosotros espera llegar al conocimiento de Dios en un momento de crisis, del tipo que sea. Sin embargo, Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas, de manera personal, como iglesia, como nación, como estado, como país. Y sin embargo, una y otra vez, Dios sigue llamando al corazón de las personas, diciéndonos que ese es el tiempo en el que tenemos que voltear y ver a nuestro Señor. El corazón del hombre de por sí es un corazón que está inclinado al mal. La Biblia nos enseña en varios momentos, en varios pasajes bíblicos y en diferentes tiempos de la historia, tanto pasada, presente y futura, que la santidad de Dios limita a que el hombre se acerque al Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, ha establecido Dios una manera de llegar a Él. Hay un canto que entonamos nosotros en la iglesia que es del hermano Rubén Sotelo, se llama Altísimo Señor. Y en una de las frases dice el canto: fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Estas palabras, cuando hemos llegado a un punto crítico en donde no sabemos qué hacer, donde nos sentimos esclavizados, agobiados, atormentados, y estando durante mucho tiempo sentenciado y viviendo ya, y de repente te dicen: eres libre. Esas palabras son las que ansiaría todo ser humano, el que anhelaría todo ser humano en una situación así, escuchar: eres libre. Pero hay unas palabras que son mucho más hermosas, profundas y eternas, y esas tienen que ver con el perdón del Señor Jesucristo. Algunos hemos reconocido la mano de Dios en medio de lo que hoy día ocurre, aunque hay quienes cuestionan, critican e incluso blasfeman. Hay quienes hemos decidido en todo momento y de manera permanente ser guiados por la voluntad de Dios, haciendo lo que a nosotros nos compete hacer en obediencia a su palabra. Pero hay quienes esta misma circunstancia la han utilizado
para negar, para rebelarse cada día contra el Señor y para hacer preguntas que, lejos de reconocer su situación y su limitación, hablan de un orgullo, de una soberbia que les lleva a hacer cosas que vez tras vez los hunden en su incertidumbre, en su desesperanza. Un ejemplo que la Biblia nos da de una persona que llegó a Cristo en un momento en el que su corazón estaba completamente opuesto al mensaje de Jesucristo es el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús, él quedó ciego en ese momento que el Señor se le apareció. Imagínese usted llegar a conocer a Cristo, tener un encuentro con Cristo, y el día que se encuentra con Cristo queda ciego. ¿Cuál sería su respuesta? Muchos quizá diríamos en ese momento: si me hablas de amor, de perdón y salvación, ¿por qué permites esto en mi vida? Muchos no entenderíamos en ese momento qué es lo que Dios quiere hacer. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor, quedó ciego en ese instante y fue humillado públicamente. Quizá esto no nos parezca así como algo muy atractivo para ser recibido en el reino de los cielos en ese día. Pero lo más maravilloso no son nuestras circunstancias, sino el brazo del Señor a favor nuestro. Y estamos ahora en Hechos capítulo 26. Pablo ya había sido apresado en el templo en Hechos capítulo 21, 26 al 36. Pablo ya había presentado su primera defensa ante el pueblo en Hechos 21, 37 al 22, 21. Había estado ante Claudio Lisias también. Ya había estado ante el Sanedrín, del cual muy probablemente Pablo también había sido parte en un momento. Intentaron matar a Pablo en Hechos 23, 12 al 22. Y después de eso Pablo es llevado a Cesarea, donde dice la palabra del Señor que permanece 2 años preso en ese lugar. Cuando nosotros leemos parte del testimonio de Pablo en el libro de Hechos, donde él lo comenta, y para eso vámonos a ir a Hechos 26. Voy a hacer una lectura general de este pasaje bíblico del 4 al 23. No vamos a comentar toda la predicación, solamente haré una lectura por si usted se está conectando en ese momento con nosotros. Estamos hablando de la vida del apóstol Pablo y el título de la predicación de hoy es Perseveremos dando testimonio. Pablo dice esto en su defensa: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Vamos a orar en este momento. Padre, bendecimos tu nombre. Te agradecemos por tu palabra en este domingo, primer domingo del mes de julio del año 2020. Nuestro anhelo y oraciones por la salvación de nuestra gente, por la salvación de nuestros familiares que aún no te conocen, por la misericordia tuya derramada a favor de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestras familias. Misericordia, Señor, que resulte en salvación, y también oramos para que proveas en aquellos casos en que hay necesidad en las familias que están pasando por situaciones difíciles. Misericordia pedimos también, Señor, en aquellos que están en situación de salud complicada en este momento. Pero Padre, pedimos en el nombre de Cristo que la razón más importante de nuestra oración sea proclamar a las gentes que aún hay esperanza en Jesús. Permite que en esta mañana podamos ser bendecidos con tu palabra. Conforta cada corazón, consuela cada corazón, pero también, Señor, prepara cada corazón para una respuesta a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En los momentos que nosotros de manera personal enfrentamos, podemos alzar nuestros ojos y ver la mano de Dios actuando, o bajar nuestros ojos hacia nosotros y victimizarnos por lo que está ocurriendo. En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Números, cuando se relata que se rebelan contra Aarón, Moisés, dice la Biblia que la tierra se abrió y algunos de los de la familia de Coré, de Datán y de Abiram fueron tragados, así literalmente dice la Biblia, por la tierra se abrió y los tragó. Moisés les habló y les dijo que era necesario reconocer la santidad de Dios y que pusieran su vida en las manos de Dios. Cuando este episodio pasa, cuando este momento pasa, se acercan a Moisés y le reclaman: por tu culpa, Moisés, murieron nuestros familiares, murieron integrantes de estas familias. El problema no había sido Moisés. Moisés habló lo que la palabra de Dios había dicho. El problema es que el corazón de las personas, en ese caso los hebreos, aún no entendían que Dios quería santificar a su pueblo. Hoy veíamos por la mañana acerca de que en la iglesia el Señor busca santificar a su pueblo. En la semana compartimos en los devocionales para la familia. El día de ayer me parece que fue, o antier, se compartía acerca del testimonio cristiano. Quien da estos testimonios es un hermano, el hermano Josh McDowell, y comparte cosas prácticas que él ha tenido, él ha vivido. Y entre las cosas que él comenta, que comentábamos ayer también en el devocional, están estos: jovencitos que en las escuelas su lenguaje, con tal de ser aceptado, es completamente contrario a la palabra de Dios. Jovencitos que con tal de ser aceptados o demostrar su poder, su fama, empiezan a pelear y a ser ellos los que llevan la batuta de la violencia en las escuelas. Jovencitos que no ven el copiar tareas como deshonestidad. Jovencitos, adolescentes, niños que ya no ven el pecado como tal, lo ven como algo tan normal. Y una pregunta que decía: ¿y puedes identificar de ellos quiénes son creyentes? Y el hermano que da esos testimonios dice: bueno, les aclaro y les doy un dato más. Todos ellos participan en grupos de estudio bíblico en las iglesias o en algunas iglesias, y todos ellos pertenecen a familias cristianas.
¿En dónde estamos perdiendo, mis hermanos, nosotros como padres, el punto básico de la enseñanza bíblica? ¿Qué necesitamos que Dios haga para llevar a nuestros hijos al arrepentimiento, a la fe, mostrarles la autoridad de Dios, la soberanía de Dios? ¿Hasta dónde tenemos que caer como sociedad para decir es tiempo de hacer un cambio como iglesias? ¿Qué estamos esperando que ocurra para que nos tomemos de las manos como familias, nos sujetemos al Señor, nos aferremos a su palabra y nos mantengamos allí? Jóvenes, ¿qué necesita ocurrir en sus vidas para que entiendan que este es el tiempo que Dios quiere tratar con ustedes, quiere santificarlos a ustedes? Tenemos que mantener el testimonio de la palabra de Dios y nuestro testimonio cristiano ante los demás. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos que es necesario mantener el testimonio cristiano de la proclamación de la palabra, pero también del testimonio del ejemplo bíblico. Y encontramos en ese pasaje algunas cosas interesantes. Vámonos a Hechos 26, vamos a ver específicamente los versículos 15 al 23. Pero no quiero que perdamos de vista algunas cositas interesantes. Hay personas que tienen un conocimiento de una religión acerca de Dios, supuestamente. Pero ese conocimiento no les lleva a un cambio de vida, no les lleva a un arrepentimiento genuino ante el Señor, no les lleva a poner la fe en Cristo y considerar inútil todo lo demás. Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice: yo fui fariseo de fariseos, yo era el de los religiosos de mi generación, de mis contemporáneos, el mejor, nadie podía reprocharme nada. Y el versículo 10 de Hechos 26 dice: encerré en cárceles a muchos de los santos. Y dice al final: cuando los mataron, yo di mi voto. Los obligué, los castigué y los forcé a blasfemar. Dice el versículo 11: y enfurecido en gran manera contra ellos, los perseguías en las ciudades extranjeras. Hay personas que creen que tienen un conocimiento y una religión, una fe en Dios, pero si su fe no se basa en el mensaje bíblico de la palabra del Señor, déjeme decirle que necesita a Cristo en su corazón. Muchas personas no han entendido aún lo que significa la eternidad sin Cristo. No queremos dañar ni señalar cuestiones particulares, pero cuando alguien fallece, muchas veces se escribe, se dice de manera textual o de manera verbal: no te preocupes, tu familiar, tu mamá, tu papá ya está mejor, ya está en la gloria celestial, ya goza de la eternidad. La pregunta sería aquí primero: ¿realmente la persona está gozando de una eternidad con Cristo si no recibió a Cristo en su vida? ¿La persona realmente está viviendo y está descansando en paz cuando en su vida rechazó abiertamente el mensaje del Evangelio? No estoy diciendo que el Señor no acepta un arrepentimiento, tal vez hasta en el último segundo, el último suspiro, el Señor puede perdonar, no negamos eso. Pero hace rato preguntaba: ¿por qué tenemos que esperar llegar a momentos críticos para reconocer a Dios en la vida? Pablo había sido un religioso como nadie en su tiempo. Sin embargo, como el Señor Jesús enseñó en Juan capítulo 16, de los versículos 2 al 4, cuando a sus discípulos les estaba hablando acerca del sufrimiento, dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Mis hermanos y mis amigos que hoy nos ven o que nos verán en otro momento, el día de hoy estamos hablando acerca de la necesidad de perseverar y permanecer
dando testimonio de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que hablar siempre acerca de Cristo? Porque cuando vamos al Evangelio de Cristo, ese mensaje se enfoca en la necesidad de recibir la gracia de Dios. No hay otra cosa que nos haga salvos, sino es la gracia, el favor inmerecido de Dios. No podemos nosotros pensar que alguien va a ser salvo después de haber muerto. La Biblia no nos enseña eso. No podemos pensar que algún familiar que esté en algún lugar distinto del cielo, el infierno, la gloria celestial, podrá salir de la condenación mediante ritos religiosos. La Biblia no enseña eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Pagar esto, pagar lo otro? La Biblia no enseña eso. Hoy es el tiempo aceptable, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Y siempre estamos proclamando el Evangelio de Cristo porque se enfoca en la necesidad de recibir la gracia de Cristo. Cuando vemos el llamado de Saulo, y en Hechos 26, volviendo a Hechos 26, versículo 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa no fue una visión, no fue una alucinación. En los otros pasajes, en este versículo 13, por ejemplo, Hechos 26, dice que la luz los rodeó a ellos cuando iban por el camino. Dice Pablo: y esa luz me rodeó a mí y a los que iban conmigo. No fue una visión, una aparición extática de él. No, fue algo real, una aparición real en la vida de Pablo. Pero esa aparición no llevaba a otra cosa, sino a Cristo, solo a Cristo y a Cristo. Cualquier supuesta aparición que no glorifique a Dios, hablo de algunos grupos religiosos, sencillamente no es de Dios. Pero aún más, el día de hoy tenemos las Sagradas Escrituras, las cuales contienen todo el consejo de Dios para su vida y para la mía. El Señor ha dejado su palabra precisamente para que el encuentro con Cristo no sea una cuestión basada en experiencias, en emociones, en alucinaciones, no. En algún canal de televisión de paga hay un programa que empezó, creo que hace 2 semanas, no recuerdo bien, y habla acerca de las distintas formas de ver a Dios, según ese programa. Y pasan por diferentes lugares, diferentes religiones, y cada una de ellas dice: busca a Dios y proclama a Dios. Pero la cosa, de acuerdo a la Escritura, no es así. Precisamente por eso la predicación de hoy tiene que ver con ese título: perseveremos dando testimonio. Dando testimonio de lo que el Señor Jesucristo nos dejó ya. Veíamos por la mañana también en la escuela dominical. La iglesia está fundada sobre la enseñanza de Jesucristo, los profetas y los apóstoles. La enseñanza bíblica está ya dada, y cualquier enseñanza que no se sujete a la autoridad bíblica es una enseñanza que debe ser rechazada, que debe ser no aceptada, porque tenemos la máxima autoridad para nosotros. Y como cristianos bautistas, creemos que la Biblia es la revelación máxima, única del Señor, y que es nuestra regla de fe, práctica, conducta. Ningún otro libro, llámese como se llame, tiene siquiera alguna autoridad semejante a la Biblia. De ningún grupo religioso, ninguna profetisa, profeta, nada. La palabra de Dios nos enseña que está ya cerrado el canon bíblico, y que la palabra de Dios, desde que fue dicha a la eternidad, permanecerá para siempre. Volviendo a Pablo, para quienes cuestionan y dicen que Pablo tuvo una alucinación, no fue alucinación, repito otra vez, claramente Pablo dice que los demás vieron la misma luz, y cuando la vieron, no fue para enfocar o señalar a alguien más digno de gloria, no. Era para señalar al sacrificio de Cristo, al mensaje de Cristo, a la obra de Cristo, la obra salvadora de Cristo. Dice Pablo: la luz que me rodeaba
fue mayor al resplandor del sol. En el versículo 14 que leíamos, dice la palabra del Señor: cuando cayeron a tierra, una voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa parte de la escritura es interesante porque una de las razones por las cuales Pablo perseguía a la iglesia era porque la iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo, solamente predicaba de Cristo, pero Cristo vivo, resucitado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, capítulo 4 primero, ante el concilio, dice en el versículo 9: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Versículo número 17 de Hechos 4. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera, de ninguna forma, hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en estos versículos que leímos, que una razón de la oposición al evangelio en el primer siglo eran los rumores que se corrían que Cristo no había resucitado. Y entonces lo que Pablo, y ustedes recuerdan cuando Esteban también fue apedreado en Hechos capítulo 7, Esteban, dice la palabra de Dios, que cuando estaba siendo apedreado alzó los ojos y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Para los judíos Cristo estaba muerto, no se debía hablar de Jesús. Se supone que Él está muerto, y Pablo fue de los que fuertemente, acérrimo enemigo del evangelio, negaba a Jesucristo, negaba su resurrección, y a los que proclamaban de Cristo los mataba, los encarcelaba, los obligaba a negar de su fe, a blasfemar de su fe. Y de repente este Pablo se encuentra en el camino a Damasco, confrontado con Cristo, y cuando pregunta: ¿quién eres? El Cristo resucitado le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo no sé cómo se puso Pablo en ese momento, de qué color se puso, o la actitud que tomó. Pablo siempre había pensado que Jesús estaba muerto. ¿Cómo era posible entonces que ese Jesús que él decía estaba muerto es el que se le había aparecido? Y si en ese momento él entendió que Jesucristo estaba vivo, entonces quizá como hombre, porque Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Quizá en ese momento Pablo pensó, habrá pasado por su mente: bueno, pues en ese momento Jesús se va a desquitar. Si realmente está vivo, va a acabar conmigo en esta hora. Así como yo quise acabar con los de su pueblo, con los seguidores de Jesús, ahora que me tiene en sus manos, seguramente me va a destruir. Pero amigos, no. Cuando Cristo se manifiesta en tu vida, independientemente de la circunstancia en la que llegue a tu corazón y a tu familia, Él siempre enfoca tu necesidad de su gracia. A pesar de todo lo que hayas sido, lo que hayas hecho, el Señor sigue mostrando hoy su gracia y su misericordia hacia ti. Así como a Saulo se le presentó, también hoy el Señor está hablando a tu corazón, diciéndote que es el momento que hagas un alto en tu vida. Si quizá tienes religión pero no tienes a Cristo, quizá te justificas por tus obras y no por la gracia de Cristo, quizá piensas en lo bueno que has sido y no en la perfección de Cristo, el Señor te hace ver su necesidad de Cristo. El Señor siempre tomará la iniciativa para ir a tu encuentro. Y si en este momento que estás pasando, que estamos pasando como familias, no encuentras una razón del por qué estás
confinado en casa? ¿Y por qué estás tanto tiempo con tus hijos? Quiero decirte que Dios está hablando a tu corazón y diciéndote es tiempo de que cambies tus propósitos. Versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios en Hechos 26. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Cuando Dios manifiesta su propósito para nosotros, manifiesta su autoridad. Le dijo a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues, versículo 15, y le dice: pero no te preocupes, si piensas que me voy a desquitar, te voy a lastimar, voy a despreciarte, no. Pero le dijo: traías un propósito aquí, hoy tu propósito va a ser diferente. Ahora necesitas levantarte, ponerte en pie, pero hay una nueva razón para tu vida. Y si hoy pudieras entender que después de ese tiempo de crisis, de dificultad, quizá donde dices: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué a este punto? ¿Por qué estoy pasando esto? El Señor te dice: mi gracia está allí contigo, sigo mostrando hacia ti mi favor, pero levántate y entiende que necesitas también el propósito de Dios ahora en tu vida. El Señor le dijo al apóstol Pablo por lo menos 3 cosas en el versículo 16. Para esto he aparecido a ti. Cuando Dios llega a tu corazón, si algún día tú escuchas el evangelio, no pienses que fue chiripa, casualidad, un folleto llegó a tus manos, viste el Facebook un día y coincidencia. No, Pablo entendió esto de Jesús. El tiempo, las circunstancias, el momento, era el propicio para que Pablo entendiera que Dios estaba hablando a su corazón. Dice Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y cuando tú escuchas el evangelio, tienes que ver allí la mano de Dios diciéndote: te estoy esperando, te estoy buscando. No quiero que sigas con una vida alejada de mi santidad, de mis propósitos. A Pablo le dijo: he hecho lo necesario para tener un encuentro contigo. He aparecido a ti para que seas ministro y testigo. Sabemos también nosotros que cuando en el primer siglo se hablaba de los apóstoles, se refería a aquellas personas que habían visto a Jesús físicamente, habían visto a Jesús de primera mano y habían recibido de Jesús la enseñanza directa. Por eso Pablo dice que él fue un apóstol como un abortivo, el último de los apóstoles. Físicamente, en cuerpo, antes de la crucifixión, no lo conoció Pablo así. Pero Jesús se le apareció en ese momento, y repito, no fue una alucinación, no fue una visión, fue un encuentro real de Jesús con Pablo. Y le dice el Señor a Pablo: he aparecido a ti para que seas testigo de las cosas que has visto. Pablo, repito, era uno de los que tajantemente negaba la resurrección de Cristo, la rechazaba abiertamente, y aquellos que decían resucitó Jesucristo, los hacía blasfemar de su fe. Y era tiempo que Pablo cambiara su propósito por los propósitos de Dios, sus planes por los planes de Dios, sus intereses por los intereses de Dios. Y en ese momento Dios está hablando a tu vida, amigo que me escuchas. Dios quiere cambiar su propósito para tu vida, o tu propósito de la vida, y quiere darte el suyo. El Señor sigue mostrando su gracia, pero también el Señor le dijo a Pablo: te voy a poner por ministro y testigo. Aquí la palabra ministro no significa pastor, diácono, obispo, no. Ministro significa sencillamente siervo, inclusive hasta esclavo, en algunos manuscritos. Te he puesto para que seas mi siervo y mi testigo. Recordamos que la palabra testigo es la palabra mártir en el griego original, pero también tengamos cuidado a veces de no irnos mucho con las etimologías. Hay un libro recomendado, se llama Falacias Exegéticas,
Y aquí, y una de las palabras que usa es la palabra mártir. La palabra mártir se usa para testigo como aquel que ha dado testimonio de lo que ha visto, de lo que ha escuchado. Y obviamente los discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, cuando daban testimonio de lo que habían visto y escuchado, eran llamados testigos porque atestiguaban. Y con el tiempo a estos testigos cristianos se les martirizó. Entonces la palabra mártir es una palabra posterior. Nuestro significado de mártir es posterior al significado de mártir en el primer siglo. A finales del siglo ya se utilizaba la palabra mártir en el sentido de alguien que sufre por. Pero aquí Jesús le dice a Pablo: te he puesto por siervo y para que a los demás les muestres que estoy vivo. Y cuando Dios llamó a Pablo, ya en Hechos capítulo 9, cuando fue Ananías a verlo, le dijo a Ananías en Hechos 9:15: ve a ver a Saulo, porque es un instrumento escogido que va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Así que desde el principio ya estaba dado el propósito de Pablo, de Saulo: te he puesto para ser mi siervo y que des testimonio de las cosas que has visto y de aquellas que aún mostraré a ti. Así que el momento que hoy está usted pasando, que estamos pasando todos, debería ser un momento para reflexionar sobre nuestro propósito en la vida. Y en esos propósitos hablo de muchas cosas, pero el más importante es Jesucristo como el guiador de nuestra vida. Y dice el apóstol, el escritor en Hechos 26:17: librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío. El librar aquí no necesariamente significa estar libre de problemas, significa estar libre para cumplir el propósito de Dios. Porque Pablo estuvo encarcelado, fue azotado, fue bajado por una canasta, fue golpeado. Y cuando dice aquí, alguien diría, cuando dice librándote de tu pueblo y de los gentiles, alguien diría: Dios no cumplió su promesa porque no lo libró. En este mismo momento de Hechos 26, Pablo está encarcelado. ¿Y cuál era la promesa de Dios entonces de librarlo de su pueblo y de los gentiles? La promesa es que el Señor lo iba a librar para cumplir su propósito, no por otra razón. Y el propósito se estaba cumpliendo. En ese momento Pablo estaba ante reyes compartiendo el evangelio de Jesucristo. Por eso tenemos que ver el propósito nuestro a la luz de la palabra de Dios. Y hoy el Señor habla a tu vida para que entiendas qué es lo que Dios quiere decirte. Recuerda, Dios se preocupa por ti. Te estamos dando testimonio el día de hoy porque necesitas la gracia de Dios. Dios quiere traer un propósito en tu vida y mostrarlo en este tiempo que estás pasando. Pero también el testimonio de Cristo no se trata solamente de lo que Él hizo en otros, de lo que hizo en mí, sino se trata de la misma persona de Jesucristo. El mensaje bíblico, el centro del evangelio, es Cristo mismo. Y por eso Pablo recibe la indicación en el versículo 18 del capítulo 26. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál era el propósito principal de Pablo y el testimonio de Pablo? Aquí Pablo está hablando de su vida, pero el centro no es la vida de Pablo, porque en Filipenses, repito, Pablo dice: todo esto para mí es basura. Y aun cuando alguien diría que es una actitud como de engreimiento y soberbia personal, el centro siempre fue Jesucristo. Y por eso Pablo aquí dice: el propósito de lo que el Señor me trajo, me encontró, me llamó es abrir los ojos de las personas, que la gente pueda entender y cambiar su visión de lo terrenal a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, de lo que se ve a lo que no se ve. Dice el apóstol Pablo: porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y amigo, yo quiero invitarte en esta hora, si no tienes a Cristo en tu vida, a que reconozcas esta necesidad que tienes de Cristo.
Cuando alguien te habla del evangelio puro de Jesucristo, donde Él es reconocido como el Dios encarnado, el Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que merece la gloria, la alabanza y la honra, el mensaje que nos habla del pecado del hombre, de la necesidad e imposibilidad del hombre de buscar acercarse a Dios, el mensaje que nos habla acerca de la gracia de Cristo, pero también del arrepentimiento y fe del creyente, de una vida santificada, el mensaje que pone como centro a Cristo, el mensaje que habla de convertirse de las tinieblas a la luz, salir del servicio del diablo a servir a Dios, para ser perdonados de los pecados. Es el mensaje que Jesucristo dejó dicho a sus apóstoles allá en Lucas capítulo 24. El mensaje, la porción bíblica la hemos utilizado en otras ocasiones, precisamente para recordar y reforzar esta verdad bíblica. Cristo es el centro del mensaje de la Biblia. Lucas 24, 25 al 27. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca de él, acerca de Jesús. Y más adelante en los versículos 44 y 46 al 46 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros aún, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que hoy estamos compartiéndote, mi amigo, el testimonio cristiano, porque es el mensaje salvador, el más excelente, y este es el mensaje que no cambia. Y aquí está otro punto también, que a veces es cuestionado respecto al evangelio. El evangelio excluye a muchas personas. El evangelio no da libertad a las personas para vivir. La Biblia nos enseña, y Pablo lo explica en versículos anteriores, cuando venimos a Cristo, nuestros ojos son abiertos, y hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Y salimos entonces de las tinieblas a la luz. En Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay una realidad que el día de hoy está pegando muy fuerte, y es la del relativismo en todos los sentidos. Moral, porque se dice que ya no hay nada absoluto. Algo que para ti es malo, para él puede ser bueno. Precisamente por eso existe la palabra de Dios, que es eterna. Es nuestro parámetro, es nuestra referencia, y es el mensaje central: Jesucristo. El relativismo, del punto de vista del conocimiento de las verdades, dicen: lo que para ti es verdad, para él puede no serlo. La verdad de él tienes que respetarla, porque tú tienes una verdad que él no comparte. Y la verdad es única, es absoluta. La persona puede creer si quiere, y puede no creer, también es una realidad. Y en el evangelio a nadie se le obliga a creer, a nadie se le encierra forzosamente para creer. La persona
debe estar consciente que su vida está llena de pecado. Y el pecado puede ser idolatría, puede ser homosexualidad, puede ser lesbianismo, puede ser corrupción, puede ser adulterio. La Biblia menciona muchas cosas. Y el problema de esto es que no solamente son las cosas externas que se ven, sino lo que está en el corazón del hombre. Y eso no lo puede lavar nadie, no lo puede cambiar nadie, no lo puede quitar nadie. El pecado será pecado delante de Dios. Y por eso el mensaje del apóstol Pablo es que las gentes, en el nombre del Señor y con el mensaje del Evangelio, puedan abrir sus ojos a la verdad de Dios por el poder del Espíritu. Puedan dejar la vida de oscuridad y venir a la luz de Cristo, que les dirá que su vida está en pecado y necesitan ser lavados, transformados, regenerados y andar en novedad de vida. El mensaje de Cristo también enseña que cuando estamos sin Cristo vivimos bajo la potestad del diablo, esclavizados en el pecado. Repito, pecado es todo aquello que deshonra a Dios, que no cumple el propósito de Dios. Y hoy día, cuando se trata de legalizar, generalizar muchas cosas que la Biblia menciona como perversas, como pecado, tenemos que orar mucho para que Dios abra los ojos de los legisladores, porque no siempre lo que legislan es correcto. Inclusive aquí mismo en Hechos, donde leíamos hace rato en Hechos capítulo 4, la palabra del Señor dice en el versículo 15: les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto ha sido hecha una señal manifiesta a todos, que no lo podemos negar. Y cuando les dijeron, versículo 18, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuestro mensaje evangélico, y creo que se ha escuchado y lo han dicho y lo hemos publicado en muchos lugares, no es homofóbico, no es un mensaje en contra de tal persona, no. Si usted está viendo este video y piensa que el evangelio es contra alguien en particular, contra alguna corriente ideológica, filosófica, no. Es un mensaje de arrepentimiento, de perdón, de restauración, de nueva vida en Cristo, de tener ahora la luz de Cristo. Pero la Biblia nos enseña en el versículo 18 al final que la fe debe estar en Cristo para que los pecados sean perdonados, y dice, para que tengan herencia entre los que han sido santos por la gracia de Cristo. No se puede ser salvo si no se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el mensaje del evangelio es: arrepentíos y convertíos para ser santificados, para disfrutar de la esperanza eterna. Y termino leyendo los versículos 19 al 21. Por eso, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, toda la tierra de Judea y a los gentiles, el mensaje apostólico, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa los judíos, prendiéndome en el templo, dice Pablo, quisieron matarme, pero obtuve la ayuda de Dios, y por él persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando Dios llega a tu vida, y el mensaje que hoy día te estamos diciendo es: el Señor quiere dar su testimonio, su evangelio, porque se enfoca en tu necesidad de su gracia, porque tiene un propósito para tu vida, porque tiene el mensaje más hermoso, eterno y sublime, permanente. Pero también porque aquel que dice que es seguidor de Cristo debe andar de acuerdo a sus
propósitos. Pablo dice, no fui rebelde a lo que Dios me mostró. Prediqué el Evangelio, hablando del arrepentimiento y del volverse a Dios, del abandonar su pecado, del dejar la maldad y de evidenciar que su corazón realmente ha sido transformado y regenerado por la gracia del Espíritu Santo. Obras dignas de arrepentimiento. Por eso, dice Pablo, los judíos intentaron matarme, pero el Señor me ayudó y persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. El mensaje central es Jesucristo. El llamado tanto al ministerio como a como a la salvación y cualquier otro llamado del Señor son actos soberanos de Dios a nuestra vida. Pero en la soberanía de Dios, Él espera una respuesta de parte nuestra. En Jeremías 15:19 dijo el Señor a través de Jeremías: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo, dijo Dios a Jeremías, por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Te libraré de la mano de los fuertes, de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. El mensaje está siendo predicado por la gracia de Dios. Pablo experimentó la protección del Señor. Pablo siguió proclamando el mensaje del Señor tal como le fue dado a él. Pero también Pablo siempre buscó la gloria de Dios. Es posible no perder de vista la razón de nuestro llamado en medio de una crisis que trae incertidumbre y miedo. Es posible proclamar el arrepentimiento cuando para muchas gentes es un mensaje, no es un mensaje ni atractivo ni considerado necesario. Y quizá alguno se pregunte, ¿es conveniente proclamar este mensaje a sabiendas que la sociedad de hoy rechazará en muchas ocasiones nuestra proclamación? La respuesta sí es posible. La respuesta es necesario proclamar el Evangelio, porque el Señor ha establecido un día en el cual las personas tendrán que dar cuentas a Dios. Hermano, no te conviertas, no dejes que tu mente se engañe por lo que este mundo ofrece. Permanezcamos siempre dando testimonio auténtico de Jesús. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, aferrémonos de la palabra del Señor. Vivamos conforme a la enseñanza del Evangelio. Mantengamos firme nuestro llamado por la gracia de Dios. No hay otra manera en la que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, si no es una entrega total delante de su presencia. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana.